Hola, muy bienvenidos a una nueva entrevista con El Mostrador. Los gobernadores regionales ya están en posición de sus nuevos cargos, pero están en un proceso de instalación, ¿no? Nos imaginamos que no debe ser un proceso fácil, nunca ha existido esta figura. Para poder analizar en qué van los gobernadores regionales ahora y sobre todo en qué momento están dos iniciativas altamente complejas, ¿no?, que se están viendo en el Parlamento, que tienen que ver con atribuciones precisamente de los gobernadores. Me acompaña Egon Montesinos, académico de la Universidad Austral, experto en descentralización. ¿Cómo estás, Egon? Bienvenido a este contacto con El Mostrador. Muy bien, Héctor. Muy bien acá desde Valdivia. Un abrazo para ti. ¿Cómo se ve? Primero, partamos por casa. ¿Has podido conversar algo, hablar algo con el gobernador de Valdivia? Y a partir de tal vez de ese contacto, ¿cuál es la impresión que te logras armar tú cuando ya llevan algunos días los gobernadores en posición de sus nuevos cargos? Sí, bueno, he tenido contacto con Luis, con el gobernador de la región de Los Ríos, y con parte de su equipo, que los conozco a muchos de ellos. Y efectivamente, creo que lo que está pasando acá en Los Ríos también está pasando, o se podría extrapolar a lo que está pasando en el resto del país, porque están en una especie de transición entre la asunción simbólica del cargo, que fue el 14, en la toma de posición del gobierno regional, instalando sus equipos nuevos, y algunos están ya tomando, por ejemplo, hoy día el gobernador de acá de la región se reunió con el delegado presidencial regional, que era el ex intendente, para ver temas de coordinación. Entonces, ya están entrando en la etapa de la vivir cómo quedó el diseño institucional, la vivencia práctica de que hayan una autoridad designada, que tenga ciertas atribuciones de coordinación, sobre todo de servicios públicos desconcentrados. Lo que no ha pasado aún es que los gobernadores regionales hayan convocado, por ejemplo, a gabinetes ampliados regional. Gabinete ampliado regional se le denomina en regiones a reuniones con Ceremis y con servicios públicos que tienen muchos recursos, Servio, INDAP, etc. Eso yo al menos no lo he visto, no lo he visto con registro, no sé, de noticias en Twitter o en diario, aún, porque efectivamente están en esta etapa de transición entre que están como agarrando vuelo, tengo la impresión, están como calentando los motores para echar a andar la máquina del gobierno regional. Y en definitiva yo creo que también están gozando todos de esta etapa de luna de miel, que es una buena relación con la comunidad y una relación algo distante, fría, neutra, en algunos casos colaborativa con la delegación presidencial regional. Entonces, y además que la noticia aún sigue siendo esta semana el resultado de las primarias. Los gobernadores regionales igual son actores políticos y muy vinculados a la unidad constituyente. ¿Eh? Ojo, que la coalición que está hoy día en problema es la coalición que más gobernadores regionales tiene. Entonces, están ahí expectantes. Yo noto que hay un silencio, o más bien no un silencio, sino que una tensa calma en la instalación de los gobiernos regionales. Además que ganaron recientemente un gallito al gobierno que fue como anticipatorio de lo que va a pasar a lo menos hasta marzo. ¿Eh? Yo creo que los Eso gobernadores regionales... Sobre eso quería puntualizar, porque, claro, en un comienzo siempre se habló, nosotros de hecho titulamos haciendo una analogía, en definitiva, que con pocos dientes, pero con garras, haciendo un poco alusión a la energía con la que vienen gobernadores. En su momento hablábamos de dos demandas contra el Estado que anunció que iba a interponer el gobernador de Magallanes, Sí. eh, Jorge Flíes, y que eso demuestra de alguna manera el ánimo, como dices tú, político con el cual vienen los gobernadores. Y en este minuto, claro, con las elecciones primarias, digamos, hace apenas algunos días atrás, todavía el panorama electoral está revuelto desde el panorama político está revuelto desde esa mirada. Tú mencionabas algo muy clave, ¿no? La Convención Constitucional. Eh, ¿Cómo vas? ¿Cómo aprecias tú las fuerzas, de alguna manera, de los gobiernos regionales, los intereses que persiguen los gobiernos regionales con lo que se va a comenzar a discutir luego que se avance en el reglamento desde la Convención Constitucional? Mira, yo creo que los gobernadores regionales eh, tienen un perfil que a mí me gusta mucho,
que es el perfil de actor político regional con vocación de hacer contrapeso a distintos poderes. Por lo tanto, como son actores políticos con vocación de contrapeso político, que es algo altamente positivo, la democracia es contrapeso. De lo contrario estaríamos en regímenes totalmente totalitarios, autoritarios, etcétera. Entonces, este contrapeso político regional lo están haciendo sentir, ya sea al legislativo, al ejecutivo y ahora a la constituyente. En la mañana nomás leí un tuit que anunciaba que los gobernadores se iban a reunir con la presidenta y el vicepresidente de la convención para hacerle ver cómo ellos ven el proceso de descentralización en la nueva constitución, pero yo creo que más bien para hacerle ver la vivencia de tener un país altamente controlado desde el centro político, la vivencia de tener un país altamente centralizado, la vivencia de tener un país, en definitiva, sin contrapesos políticos regionales. Entonces, esto es extremadamente relevante. Yo veo con mucha emoción, con mucha expectativa lo que están haciendo los gobernadores en el ámbito simbólico político. ¿Ah? Otra cosa es la gestión. Otra cosa es el día a día del gobierno regional. Probablemente si alguien ve esta entrevista y dice, oye, el gobernador de acá, no sé, no tiene las atribuciones, las competencias. Sí, eso todos lo sabemos. Pero los actores políticos que han nacido están ejerciendo muy bien su condición de actor político nuevo en la arena política chilena y están ejerciendo este rol político de contrapeso. Han sabido poner en la agenda pública política, sobre todo, la discusión sobre las implicancias de un país centralizado. Por lo tanto, esta conversación en la constituyente entra en muy buena sintonía además con lo que están planteando los constituyentes que ya pusieron sobre la mesa una comisión de descentralización, por ejemplo. Cristina Dorador, que es constituyente desde el norte, ha puesto con fuerza esta agenda. Gaspar Domínguez, que es un constituyente desde el sur, Daza, otro constituyente, Claudio Gómez, que se me vienen a la memoria, que han sido constituyentes que han estado muy, pero muy activos en esta materia. Yo creo que va a haber una confluencia de fuerzas en torno a tener un país totalmente distinto a partir de la nueva constitución. Creo que este va a ser uno de los temas que se va a instalar con fuerza porque hoy día tiene voceros propios, los gobernadores regionales. Yo creo que aquí, mira, algo curioso, pero pasa que los alcaldes no están teniendo, siento yo, el protagonismo que están teniendo los gobernadores regionales en la discusión constitucional. Y es curioso y contradictorio, porque los alcaldes viven a diario el peso del centralismo. Entonces, yo la verdad es que veo que los gobernadores regionales entraron muy activos, entraron muy rápido a la discusión constitucional, incluso más rápido que los propios alcaldes. No digo que los alcaldes estén fuera, porque dentro de ambas asociaciones de municipalidades, tanto la Asociación Chilena como la Asociación de Municipalidades de Chile, la MUCH y la HM, están con agenda constitucional. De hecho, están debatiendo. Pero la fuerza del debate, es decir, yo, gobernadores regionales, la asociación, nos sentamos con la presidenta una semana después de haber asumido, con la presidenta de la constituyente, digo, nos sentamos con los constituyentes a plantearle. Esto habla muy bien de estos liderazgos, pero también habla o también nos pone un futuro promisorio para lo que será la descentralización en la nueva constitución. Por lo tanto, a mí me parece que han tenido un rol activo. Esto de en menos de una semana, un par de días, de doblarle la mano a un decreto de Hacienda, que mira, Héctor, hace 2 años atrás los decretos de Hacienda eran ley escrita en piedra. O sea, tú no podías mover un decreto de Hacienda. Recuerdo incluso que presidentes decían, no, esto, o públicamente al menos, lo dijeron, mira, este es un decreto de Hacienda, el Ministerio de Hacienda es como una palabra escrita en piedra. Hoy día, Recordemos de qué se trataba ese eh, decreto y cuál fue, digamos, el este decreto gallito que de, ganaron los gobernadores. el decreto del Ministerio de Hacienda eh, implicaba una transferencia de recursos desde el gobierno regional a las delegaciones presidenciales regionales, es decir, a las viejas intendencias, de cerca de 700 millones de pesos para funcionamiento. Y lo curioso es que era plata del gobierno regional, del órgano autónomo. Entonces era una acción absolutamente centralista, vertical, autoritaria casi, y que los gobernadores regionales de inmediato encontraron alianza en senadores y diputados, y el gobierno tuvo que echar pie atrás de inmediato. O sea, fue en menos de 72 horas que echó pie atrás.
Por lo tanto, los gobernadores regionales, todo esto que te estoy diciendo es para demostrar que efectivamente están actuando con una camiseta política territorial que creo que le va a hacer muy bien a lo que se va a discutir sobre descentralización en la constituyente. ¿Y qué ha pasado de estas organizaciones, digamos, de gobernadores, los gobernadores, la Corporación de Gobernadores del Norte, del Sur? ¿Cómo están estas? Porque se están conformando estas organizaciones regionales, yo tengo entendido hace unas semanas, incluso antes, desde que asumieran ya Sí. tenían cierta coordinación. Mira, yo creo que los liderazgos de Ricardo Díaz en el norte y de Jorge Fríes en el extremo sur son liderazgos paradigmáticos de lo que están A o lo que largo de pueden todo el lograr de país. manera exactamente, porque están planteando lo mismo, están planteando mayor poder de decisión, mayor autonomía en la decisión, mayor transferencia, mayor participación en la distribución del PIB, que sobre todo el PIB que generan estos territorios. Y sobre todo Jorge Fríes, que yo creo que de todos los gobernadores el que tiene un perfil más autonómico, si tú quieres, más territorial. Y porque viene de una región que tiene una bandera, porque viene de una región con reivindicación histórica. Su primer discurso cuando asumió Jorge Fríes planteó una demanda contra el Estado por una corporación, una vieja, no una vieja, sino que una antigua corporación de Magallanes que ha contribuido mucho al desarrollo. Por tanto, él reivindica temas absolutamente territoriales. Por lo tanto, la asociación lo que va a hacer es una asociación muy política, ya aquí lo conversamos, Mm. o en algún momento lo hemos conversado, que ellos no formaron una asociación de gobiernos regionales, sino que formaron una asociación de gobernadores regionales. Claro. Porque si hubiesen formado una asociación de gobiernos regionales, hubiesen tenido que pedirle la autorización al Consejo Regional para que los cores se hubiesen pronunciado. Y ahí muchos gobernadores no tienen mayoría, porque recordemos que la elección de consejeros regionales fue antes, fue el 2017, donde Chile, entre comillas, era otro Chile. Mm. Por lo tanto, la configuración de los consejos regionales es bien pareja. Pero hoy día tenemos a muchos gobernadores que actuaron de manera muy astuta, porque los alcaldes en Chile no tienen una asociación de alcaldes de Alcaldes, sí, Chile. pues son municipios. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ellos hablan por su consejo, por las municipalidades. Entonces, es más fácil hablar representando a una figura unipersonal, asociación de gobernadores regionales, se ponen de acuerdo en un WhatsApp, además un poco, 15, Mm. 16, Mm. y plantean una agenda. Entonces, yo creo que van a acelerar algunas cosas. El mismo hecho de la ley corta, que está en el Congreso todavía, que viene a corregir Ahora vamos a entrar en eso, sí. van a acelerar o se van a despachar negativamente algunos proyectos de ley que son muy centralistas. Entonces, a mí Mm. me parece que esta asociación de gobernadores regionales va a ser factor en la constituyente. Mm. Y va a ser factor, creo, pero ya no nacionalmente en las elecciones presidenciales, va a ser factor en los territorios. Y ahí van a tener que entrar a dialogar ¿Campaña, con dices alcaldes. tú? ¿Campaña? Sí, las campañas presidenciales van a ser actores, porque van a ser actores Recuérdanos cuál es porque la van a... configuración política. Son todos de oposición, Bueno, desde luego. Pero... el Frente Amplio o digamos pro Boric Mm. existen en el norte, eh, está el Arica, digo, alguna cercanía hay también en Coquimbo, no sé en la región de Valparaíso, la verdad es que el liderazgo de Rodrigo Mondaca no sé si estará muy asociado a Gabriel Boric o más a Jorge Sharp, por ejemplo, ¿no? Desconozco, o si será un líder totalmente distinto en el Frente Amplio, no lo sé, desconozco esa configuración. Pero supongamos, y ahí Gabriel Boric va a tener 3, pero el resto está en todo en la unidad constituyente. El gran problema, si es que la nueva mayoría va con Proboste, ex nueva mayoría, Proboste, Orden Narváez, Narváez, sí. Maldonado, he visto que, por ejemplo, Jorge Fríes tiene cercanía con Maldonado Mm. en el extremo sur. Mm. Al menos uno ve cercanía. Maldonado estuvo en su cambio de mando, etcétera, en la Mm. asunción del mando, pero yo creo que el problema lo van a tener, no el problema, sino que básicamente van a tener soporte regional los candidatos de la ex nueva mayoría. Por lo tanto, ahí puede que sean factor, pero no lo sé, porque también los gobernadores regionales son actores absolutamente racionales y vamos a ver cómo van a actuar en esta Claro, que lógica. una cosa, digamos, es claro, venir del partido y otra es, digamos, comportarse partidariamente en función de haciendo campaña por un candidato presidencial, cuando lo suyo en este minuto es ser la autoridad máxima de la región, por las Así es. demandas de las regiones, más que, digamos, por las decisiones centralistas de los partidos.
Así es, absolutamente. Ahora, Así es que, como también para ir cerrando y llegando a lo medular, Egon, tú mencionabas recién que hay dos iniciativas legales, la ley corta y la ley de descentralización, que están en el Congreso y que son importantes para el futuro, digamos, de los gobernadores. No son importantes en el caso de la ley de descentralización porque sea muy buena, sino precisamente por lo contrario, porque es una mala ley. ¿En qué va? ¿En qué está? ¿En qué proceso están estas dos iniciativas legales y cuál es la fuerza, el puje que están haciendo la Asociación de Gobernadores en este caso? mira, la ley de descentralización que mencionas tú en específico es la ley de descentralización financiera, Sí. es decir, asociada a recursos fiscales. Se esperaba una ley de rentas regionales. Todos esperábamos una ley de rentas. ¿Qué significaba una ley de rentas? Que, por ejemplo, hubiese traído consigo una modificación o sumar alguna participación de las regiones en la recaudación o en la repartición de impuestos, de los impuestos que hoy día se recolectan a nivel local, o creación de nuevos impuestos regionales. Por ejemplo, nuevos impuestos regionales asociados a empresas, especialmente que basan su producción en extracción de recursos naturales, forestales, etcétera, que la participación de las regiones hubiese sido mayor a la participación que existe hoy día, una especie de royalty a las forestales. Y, por ejemplo, que el impuesto que pagan en algunas regiones forestales como CELCO, CMPC, que en general lo pagan en la región metropolitana, paguen o tenga una participación en la región mucho mayor a la que hoy día tienen. Se esperaba eso, se esperaba, por ejemplo, que se anunciaran nuevos instrumentos de financiamiento regional, aparte del principal que tienen las regiones hoy día, que se llama FNDR. Los municipios tienen el Fondo Común Municipal, las regiones tienen el FNDR. Se esperaba, por ejemplo, si vamos a crear otro fondo, bueno, que ese fondo tenga claridad de dónde vienen las platas, de dónde vienen los recursos, etcétera. Se esperaban una serie de medidas, pero ¿qué es lo que presentó el gobierno? Presentó un proyecto de descentralización financiera que ni siquiera es eso. Mira, te voy a mencionar solo dos cosas. El proyecto fortalecía el rol tutelar que tiene hoy día la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, la famosa DIPRES, el rol controlador que tiene la SUBDERE hoy día, la actual Subsecretaría de Desarrollo Regional, le asignaba más funciones de control sobre las regiones, es decir, eso es centralismo, es decir, fortalezco al que controla, no al controlado. Una cosa que tiene la descentralización es que libera los órganos locales y los hace más libres de ejecutar en función de la necesidad de su territorio. Nada de eso existía, Héctor, y lo que se planteó fue la creación de dos fondos nuevos, pero que iban a ser cargados al actual FNDR. Es como que yo te digo, Héctor, tu presupuesto se llama Héctor Cosio, Fondo Nacional de Héctor Cosio. Yo te voy a fortalecer la descentralización financiera, Héctor, te creo dos fondos más, pero los voy a cargar al mismo presupuesto que ya tienes. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a asfixiar el uso que ya hay sobre el actual fondo. Entonces, eso es centralismo, asfixiar, controlar. Los gobernadores regionales, muchos fueron exintendentes, muchos son y fueron, perdón, ex consejeros regionales, la mayoría. Conocen esto y ese proyecto ni siquiera le dijeron corríjalo al Congreso o al gobierno. Elimine ese proyecto, le dijeron. Ese proyecto es muy malo, queremos otro nuevo y además dijeron queremos participar en esa creación de un proyecto nuevo. Yo creo que ese proyecto de los dos que hay va a salir. ¿Va a morir? No, ¿Se va a no, morir? ¿Sí? yo creo que, mira, si le va bien a ese proyecto, yo creo que se va a corregir sustantivamente, Mm. si es que le va bien. Pero yo creo que ese proyecto lo van a terminar retirando y Hacerlo. levantando otro proyecto. ¿Me entiendes? Y el otro es la ley corta, que de alguna forma viene a clarificar el rol del delegado en ciertas materias, el rol del gobernador, y viene a clarificar qué es una competencia, por ejemplo, qué se entiende por una competencia, quién dirime ciertas controversias que le asignaron esa función a la Contraloría General de la República, que a mí me parece un error, porque las discrepancias que se van a dar no van a ser técnicas ni administrativas, van a ser políticas. ¿Sí? El punto es que cuando se elaboró este proyecto no se entendió que aquí lo que iba a pasar cuando tú pones a dos autoridades políticas y no clarificas muy bien
quién hace qué, cómo, cuándo y por qué y con qué recursos, los problemas que vas a tener no van a ser técnicos ni administrativos, van a ser políticos. Entonces, bueno, ese proyecto yo creo que va a salir con algunas observaciones, pero ya está ya está en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los plazos para Ese calcular? proyecto mira, ese proyecto yo creo que puede salir en 2 semanas más, porque ese proyecto está en la parte final. Y sobre ese proyecto no han existido críticas sustantivas de parte de los gobernadores regionales. Han existido críticas, sí, pero no sustantivas, porque los gobernadores de alguna forma saben que este proyecto les puede ayudar mucho más que el proyecto de descentralización financiera, que es un mal proyecto, todos coinciden. Mira, el único que encontró bueno entre los regionalistas ese proyecto fue yo. Por una cuestión dije, mira, sabes que me parece re buena la idea de crear 2 fondos, pero siempre dije, 2 fondos que no van a ser cargados al FNDR, es una contradicción. Porque si esos 2 fondos tú los cargas o les pones plata, por ejemplo, de la Subdere, es un buen fondo, es un buen proyecto, pero el gobierno jamás le va a quitar parte de los 250.000 millones de pesos que tiene la Subdere para asignar de manera discrecional fondos, discrecional, Héctor. Es decir, no es que, a ver, Héctor, tu proyecto está bueno y el de Juan que está al lado está mejor. No, Héctor es de mi coalición, te doy a ti 2 y Juan que no es de mi coalición le doy 1. O sea, así funciona en la práctica. Entonces, bueno, esa es la situación actual de los gobernadores regionales y yo creo que van a influir mucho sobre el proyecto de descentralización financiera. Y creo que el de la ley corta podría salir en las próximas semanas. Yo creo que si la Cámara lo despacha, el Senado ya hizo su parte. El Senado hizo buenas observaciones, corrigió, por ejemplo, la posibilidad de que los gobernadores regionales convoquen a los CEREMI, a gabinete, que los convoquen sin ningún problema, aunque no los designan, la ley los faculta para convocarlos. ¿Para qué? Para orientar la inversión sectorial sobre la estrategia regional de desarrollo. Por lo tanto, las debilidades que traía la ley de la reforma del 2017-2018, de alguna forma el Senado incorporó correcciones, que me parece que son correcciones pre-estallido, pre-revuelta, pre-nueva constitución, porque yo creo que la nueva constitución, con este escenario que hablamos anteriormente, Héctor, va a tener un diseño mucho más clarificador, mucho más convincente para los gobernadores regionales, que no es que quieran más poder por poder, son personas que han estado ya, conocen la máquina regional y saben que la actual legislación les pone algunas como ustedes muy bien lo titularon, con pocos dientes, pero Con garras. mucha garra. Así es, y las garras las están usando muy bien, ¿eh? Yo me alegro, bueno, o sea, sí. a mí me encanta que usen esas garras como las están usando. Sí, bueno, yo creo que efectivamente ahí se va a medir nuevamente el nivel de fuerza o de garra de los gobernadores. Ya pudieron echar atrás el decreto que les recortaba el presupuesto. Ahora me imagino que la segunda medida de fuerza va a ver si pues, van a echar también, hacer que retiren esta iniciativa, digamos, de descentralización financiera. Una última cosa, Héctor. Sí, Mientras los gobernadores regionales actúen de manera coordinada y articulada, les va a ir muy bien. sí, es Pero una si fuerza logran ser importante. permeados, por fuerzas políticas tradicionales o emergentes y que su agenda comience a actuar de manera desarticulada, tú sabes, hay un viejo adagio que dice dividir es gobernar. Sí, bueno, ahí eso va a llamar mucho la ¿Dividir es atención. Sí. gobernar o no? Estoy como el Chavo. Dividir es gobernar, ¿no es cierto? No lo tengo en mente, pero lo que sí tengo claro es que efectivamente dentro de todas esta instalación, este cambio que se está viviendo en las regiones, va a ser muy interesante observar también cuál va a ser el rol que van a cumplir los gobernadores precisamente con miras a las próximas, digamos, jornadas electorales, tanto presidenciales como parlamentarias, pensando que muchos de Así ellos es. vienen de lo que hoy día conocemos como el centro político. Muchas gracias, Egon, por esta conversación y bueno, como siempre, nos estamos encontrando frecuentemente para ir analizando la contingencia regional. Que estés muy bien. Un abrazo para ti, Héctor.